Padre Bartolomé William, sus palabras. Cuñacaray Miriam, concejal Cuera, entre de Bojara, y fuera está Olleva Ape, a Xavi Chupecuera, Coaco Árabe, Guaraniñe Árabe, de Cotabé, Añeme, Guaraní, Cacuete Ayabusa, Añe por ahí, pero Coaco Árabe, se fue a BPM, la P. Bae Guasú, de Mebachel. Está operando para se operan de Coana, se ya Paraguay member, desde cuya member o Haikubaray Sirve. Entonces se abre a Haihuetere con ya de Sirve Paraguay. Maisha Nyande Yahaiku Vara Coaco Nyande Tabaguasupe Nyande Tabaguasupe porque antes se agisaron esa Yahaya Guatao Coa Arrope Saplante se pensami Ay Moa Dai por esto O Haiku por Agagutere y Supe Oyapoma Jaime de 55 años en Guardia Paraguay, un tiempo que año en Guayucala, Guaranire, hasta Jabo, con Yandé Paraguay, Caguere, cuando andai por Ibeima. Siempre aplicaré a Jabo, en Andarias, Saltos de Guayape, anda da esa vez ni pete y verá, jamás a esa. Upea pete problemas de esa, que anda, oye, yo a mí, pe problemas de esa. Dahi ape, pohangwa pete manifestación, pero te lo ve Paraguay, Najae Mante, apela Paraguay, te ve ya coaco problemas de Paraguay. Antes te ve ya oye va y ya nereta, apea se añandú a Jaime Tete. Se morasen. Queridos todos, aquí en Paraguay usamos esta lengua que yo digo que no quiero estar contra la Constitución, no es una de las dos lenguas del Paraguay. Guaraní, a ver, la castellana. Y que tú, da igual que te ñe, o primo hoy, o primo hoy, Burundi, 5, 6, 7, 8, 10, 11 rupias, 20 rupias. Pues si da igual, va, 20, pero, hay cual miraja, y por ahí, ñañe, copañe, ya haiku, entera vez su pecuela. Les quiero agradecer, estoy improvisando, en esta improvisación seguramente hay muchos olvidos, aquí está mucha gente, no todos han podido entrar en el recinto principal de esta junta, pero un mío iba la Cristal Cupete, Shahai Juetere, había hecho pecueca.
veo personas muy amigas, personas amigas de la cultura, de la lucha indigenista que los indígenas están ahora tomando por su mano, y tiene que ser así, pero tal vez fue bueno y conveniente que en aquellos tiempos, me remonto a los tiempos del señor Cadogan, el general Samaniego, el general Bejarano, Agostino, tantos que lucharon en la medida que sabíamos, el señor Chasesardi, Adrián Miranda, bueno, y no quiero decir más gente porque son muchos las personas con las cuales hemos trabajado. Están también amigos del alma de cada día, parroquianos de mi capillita de San Roque, en el Bañado Norte, que si la municipalidad no nos pone un muro delante de la capilla, en la próxima lluvia nos lleva por lo menos la puerta de la capilla. La Pejope que llamé, para que tú te llamó Pepe. Y bueno, todos, ¿no? Hay personas, todos somos de mucha dignidad, todos. Pero quiero agradecerme especialmente, no creía que viniera, a nuestro amigo el doctor Borda, el embajador de Bolivia, en fin, tantos amigos que veo aquí. Está también mi superior provincial, el padre Canillas, Carlos Canillas, hay varios jesuitas, en fin. Bueno, y para no olvidarme, hemos traído una serie de libros, con un poco de vanidad, iba a decir OIGTV, pero ya Obama se agotaron algunos. Bueno, estos libros creo que pueden tener una destinación especial en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Municipal de la Manzana de la Ribera, ¿verdad? Así, por el peligro, o cañén, en de bueno, y disculpen las fallas, los olvidos que haya podido tener, y esta distinción me obliga mucho. En nuestra comunidad somos 11. Vivo en una comunidad con jóvenes jesuitas. Ahora, de los 11, yo seré el único asunceno. Entonces, me haré respetar como asunceno. Y vamos a trabajar para que nuestra ciudad, nuestro país siga adelante. Muchas gracias. El mensaje del padre Bartolomeo Meliá, hijo directo de la ciudad de Asunción.